episodio, el número 13. Segundo episodio consecutivo que no hemos faltado esta semana. Sol, ¿cómo estás? Muy bien, muy orgullosa de nosotras, de nuestro logro de grabar el podcast los días que son y a tiempo. Y con un poco de miedo, porque es el episodio 13 y es martes, y aunque no es martes 13, no sé, siento que algo malo va a suceder hoy. Aparte de todo lo que ya ha pasado en 2020. Oye, sí. Lo bueno es que no va a ser día 13 también. Pero el jueves fue jueves. Ah, no, es viernes 13, ¿verdad? El que también es de mala suerte, supuestamente. Bueno, hoy es un episodio muy, pues algo esperado, emocionante, porque es un autor muy famoso, pero ese lo platicamos ahorita. ¿Qué estás leyendo por el momento? De hecho, los tengo aquí. Estoy leyendo el de Carson McCullers de El corazón es un cazador solitario, que es el libro del mes del podcast. Y bueno, los otros no los estoy leyendo, nada más los puse ahí de decoración. Y estoy leyendo de historia de la literatura se supone que todos los domingos yo iba a subir historias sobre historias de la literatura en mi Instagram, pero me puse a ver películas clásicas. Entonces, Vi que estabas viendo pelis con Panchis y con Bruno. Sí, ahorita estaba viendo la de Psicosis, de Hitchcock. Entonces, se me olvidó. La verdad se me olvidó. Ay, ya, pero te entiendo en eso. Yo así también decía que, los miércoles voy a subir notas curiosas nada más. Y lo de que, demonios, ya es viernes y no subí absolutamente nada. Y es que, mira, te voy a decir una cosa, la gente no lo valora. Bueno, sí lo valora porque siempre nos mandan mensajes muy bonitos. Pero, o sea, buscar esos datos curiosos, tienes que confirmar y tienes que buscar varias fuentes y de repente hay varias versiones. Ay, no tienen idea. Y luego, a veces son historias muy largas y las tienes que comprimir para no hacer historias tan largas y que se pierde el interés. Ay, la verdad que no tienen idea lo que sufrimos haciendo esto, pero también lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad que sí. Oye, pues pasamos al episodio de la semana. Uh-huh. En este episodio vamos a hablar de un autor que todo el mundo conoce, que no todos han leído, y sobre todo que no todo el mundo ha leído la esencia y lo bueno de este autor. Vamos a hablar hoy de Oscar Wilde, y la verdad que no es ninguna sorpresa porque ya de seguro está en el título y en la imagen de portada del video y todo, así que pues tampoco fue así como que ¡wow! Entonces, hoy vamos a hablar de Oscar Wilde. Vamos a dividir el episodio en dos y primero vamos a hablar de su vida, de su trayectoria como escritor, vamos a hablar de algunas cuestiones escandalosas que vivió el pobre Oscar Wilde, incomprendido, y finalmente vamos a hablar del libro, de su única novela, que es El retrato de Dorian Gray, porque fue el libro que escogió Elisa para el mes de julio en el podcast, en las lecturas conjuntas del podcast, el reto lector que estamos haciendo de lectura lector. Así que, pues bueno, yo creo que, pues no sé, Elisa, ¿piensas tú para hablarnos un poquito del fabuloso Oscar Wilde? Tremendo Oscar Wilde. Pues sí, Oscar Wilde es un autor que yo les platicaba a las muchachas del club, que es de esos que lo lees una vez y no te olvidas de él. Es un autor así que te marca, que es súper importante en la historia de la literatura. Y es como muchos autores que hemos mencionado, a lo mejor van a decir, siempre dicen lo mismo. No es que siempre digamos lo mismo, es que hay muchos autores que marcan épocas, marcan antes y después en el tipo de literatura, y Oscar Wilde es sin duda uno de esos autores. Pero vamos a platicar un poquito sobre la vida de él. Él nace en Irlanda el 16 de octubre de 1854. Su papá es William y su mamá Jane, y pues su apellido es Wilde, ¿verdad? Obviamente. Su papá es médico. No, obviamente, porque acuérdate lo que pasó con los hijos de Oscar Wilde. Bueno, sí, tienes razón, pero ahorita les vamos a platicar de eso. Su mamá era poetisa. Su mamá fue poetisa y sus poemas están firmados como Esperanza o
A ver, dilo en italiano. No, nada más Esperanza. Esperanza. Su papá era un cirujano muy importante que llegó a ser, le dieron el título de caballero más adelante. Oscar tenía 2 hermanos, un hermano mayor y una hermana chiquita. Su hermano mayor llegó a ser un importante periodista, a dirigir un periódico, pero su hermana muere de meningitis cuando ella tiene 8 años, lo que causa que, bueno, más bien, no lo que causa, él le dedica un poema a su hermana por su muerte, ¿no? Y pues bueno, Oscar Wilde, dicen que de niño, él ya era de esos niños con los que tú te podías poner a platicar como si estuvieras hablando con un adulto, porque su mamá le permitía estar en las tertulias literarias en las que ella participaba. Él no podía tomar partido de esas pláticas, pero sí podía estar presente escuchando. Entonces imagínense todo lo que él aprendió, todo lo que él conoció de estar escuchando a su mamá y a los demás artistas literarios que estaban con ella. Entonces él era muy avanzado, siempre fue un niño súper brillante, muy inteligente, muy despierto, pero también ya tenía sus particularidades, o sea, ya tenía ahí sus cosillas curiosas. Él lo envían a estudiar permítanme un momento. Sí, pero creo que antes de ese estuvo en otro, estuvo en un colegio de Irlanda de los 10 a los 17, porque él estuvo aprendiendo en su casa y a los 10 lo mandan a otro colegio, ya lo mandan más bien a un colegio como tal, y a los 17 ya lo mandan al colegio que tú acabas de mencionar. ¿Vas a decir? Sí, no, te iba a comentar que pues es que la vida de Oscar Wilde está ya determinada, como ellos eran una familia muy bien acomodada, o sea, él no pasó Sí, ninguna exactamente. en cuanto a educación, o sea, tenía un papá que era un otorrinolaringólogo cirujano, muy reconocido, escribía libros, daba conferencias, etcétera, y tenía una mamá que antes de casarse, ella ya había publicado un libro, se podría decir como de filosofía, pero más bien de filosofía política, donde abogaba por la independencia de Irlanda, que se llamó Esperanza, y de ahí saca ella su seudónimo. Ah, qué bien. Y a veces firmaba como anónimo, ¿no? Pero pues sí, en su casa era una casa muy culta, ya sea por el papá o por la mamá, porque aunque el papá sí era otorrinolaringólogo y todo, también escribió un libro, varios libros de historia, entonces, pues bueno. Sí, era médico también, oftalmólogo, y también era, creo que arqueólogo y estadístico. Cuando nace Oscar Wilde, la mamá quería tener una niña. Así es. Entonces, la mamá, es que aquí hay 2 versiones, o sea, una es de que la mamá quería tener una niña, bueno, no, 2 versiones. La versión única es de que la mamá quería tener una niña y a Oscar Wilde hasta los 6 años lo vistió de niña. Pero también vestir a los niños de niñas en Irlanda en esa época no era raro, o sea, era algo muy normal que a los niños antes de los 6 años los vistieran de niñas, porque pues se creía que las brujas y se robaban a los niños. Entonces a los niños se les vestía de niñas para pues ahí engañar Para a que no las, se lo robaran. para que no se lo robaran las brujas. Entonces era así como que, o sea, obviamente todo el mundo te dice, ay, es que a Oscar Wilde lo vestían de niña desde chiquito y que no sé qué, y por eso pasó todo lo que pasó, pero no, o sea, era una práctica muy común en esa época. Lo que sí, pues obviamente, él estuvo apegado a la mamá y también influyó el que la mamá siempre haya querido tener una hija. Pero como dices, o sea, Oscar Wilde fue un niño súper inteligente, en su casa se leían a los escritores ingleses del romanticismo, se leía a Shelley, se leía a quién más. Bueno, se leía mucho a Shelley. Y bueno, pues el chiste es de que
Oscar Wilde crece, ya tenía como que dos opciones en su vida, básicamente, que una era o se dedicaba a las letras o se dedicaba a la medicina. Él opta por las Por las letras. letras. Él, pues él desde chico, desde que estaba en Oxford, él empezó a ganar ya premios literarios, era muy brillante, tuvo sobre todo dos profesores que lo inspiraron y que marcaron marcaron el rumbo de cierta etapa de su carrera como escritor. Uno de ellos fue Walter Pater, o Walter Potter, y él era un ferviente defensor de lo que es la belleza por la belleza, que a mí se me hizo muy curioso cuando estaba leyendo esto de la belleza por la belleza, porque anteriormente en Francia, y es un antecedente de esto, había un movimiento que era el arte por el arte. ¿A qué viene esto? Ya yo en algún momento ya lo había platicado en mis historias en Instagram, que cuando estaba todo cuando se publicó La Dama de las Camelias, habían ido en Francia dos corrientes muy, así como que polarizadas. Una era las que seguía, no sé, gente tipo, ¿cómo se llama Dumas. Dumas, y la otra, Dumas hijo, y la otra era la que seguía a Flaubert. Entonces, Flaubert criticaba mucho a Dumitas y decía, es que este tipo, o sea, debería de utilizar su genialidad y su popularidad y todo para abogar por toda la situación política en la que estábamos viviendo en Francia, por todas las situaciones sociales en las que estamos pasando en Francia, en lugar de estar escribiendo novelas que no te dan ninguna semilla para pelear y ninguna semilla para hacer otra revolución, o sea, ya iban como por la revolución 1000, nada más en un siglo, y pues estaban los otros que decían, no, el arte sirve para olvidarnos de todo lo que está pasando Francia y de toda la inestabilidad que estamos viviendo en Francia. Entonces, el arte lo debemos usar como un medio de escape. Entonces, de esta semilla, esta fue la semilla que nace después lo que se conoce como el esteticismo y que era la belleza por la belleza. No siempre va a ser así Oscar Wilde, va a haber su momento en el que va a cambiar, pero pues en ese momento, y lo vemos mucho en su personalidad, era un dandy, era todo así, siempre sí. Sus fotos lo ves y bueno, antes de que otra cosa pase, él estuvo en el Trinity, dijiste, sí, ¿verdad? Es el Trinity College, y después ahí ya publicaba él sus poemas en las revistas y todo. Después de ahí entra, creo que becado a Oxford, a uno de los colegios de Oxford, y ya ahí es donde despunta. Pero y ahí es de los maestros que tú comentas. Pero ¿sabes qué? Tuvo otro maestro que se llama Rossetti. Maffei, o Maffei, algo así. No, ese es otro. Este otro maestro que tuvo, déjame te digo en dónde lo tuvo, él fue maestro de Wilde en el Trinity College, pero él dijo así, cuando Oscar Wilde ya empezó a hacer así como que porque bueno, al final él se convirtió en un personaje, en todo un personaje, fuera de que si era escritor o algo, él en sí era un personaje. Claro. Y era como que, yo fui su maestro. Sí, o sea, ¿quién lo inspiró? Uno de los que lo inspiró fui yo. Pero después, él fue así como que su primer profesor de los que lo marca antes de Oxford. Y Wilde decía que él era de los que lo había inspirado y le había enseñado a amar todo lo griego. Ya ves que también hay un momento en el que él se va de viaje y para allá a conocer, estudiar y todo. Así es. Se Y va a Italia. después, En esa época, bueno, hay que entender algo. Inglaterra sufre como 100 años, o no sufre, sino que está durante 100 años enemigo de todo lo que era la industrialización, más o menos, o un poquito más. Pero sobre todo a mediados del siglo XIX, en
en Inglaterra se empieza a dar mucho la industrialización y es que surge tan fuerte esa corriente del esteticismo, porque decían que el arte, el fin del arte era la búsqueda de la estética. Entonces, con todo esto de la búsqueda de la estética, se iba más como al naturalismo, a las cuestiones muy anti-industrializadas, de esas personas tipo que le encantaban los muebles, pero hechos a mano, todos artesanales, todos súper bonitos, no los muebles en serie, no los muebles industrializados, no, o sea, no, sino era como que mucho más hacia las cuestiones más naturales, más antiguas, más arcaicas, esa es la palabra, más arcaicas. Entonces, y esta tendencia en Inglaterra va a durar todavía unos, no sé, unos 50, 70 años más. Pero Oscar lo tenía, y sí, pues, cuando se va a Italia, pues bueno, también ahí se muere su papá y se da cuenta que ya no tenía tanto dinero porque el papá no le dejó mucho dinero, que digamos. Entonces, se enfrenta a una realidad que toda la gente de la nobleza o aristócrata sufre en algún momento de su vida, que es enfrentarse a la realidad de que va a tener que trabajar y ganar su propio dinero. Entonces, esa es un golpe muy bajo para la gente que está acostumbrada, pues en esa época pues, estaban acostumbrados a que viajaban y se iban no sé cuántos meses y papá les daba dinero y no había ningún problema, etcétera. Pero pasa esta situación del padre. Entonces, en esa época, pues Italia lo deslumbra, ¿no? Todas estas cuestiones. Uno de sus profesores, Dante Rossetti, que era un súper pre-rafaelista, también lo inspira para todas estas cuestiones antimodernas, ¿no? Era todo lo moderno, no. Por eso la estética esta del dandy, de ser todo un caballero, porque ya la época victoriana empezaba como que a difuminarse, todavía dura hasta los años 20, algo así, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial dura así como que el espíritu el espíritu victoriano, pero sí, sí, ese Oscar Wilde era todo un personaje, todo así con sus pieles. Sí, bueno, dicen que era así como, que desde el colegio ya era en su habitación era muy extravagante, súper extravagante, o sea, que tenía porcelana china azul, que tenía, no sé, decorado con plumas, con estatua, todo lo que podía tener así llamativo, y se reían mucho de él. Y él estaba consciente, pero casi a la vez que se reían mucho de él era como que, pues, o sea, sí está medio loco, pero no se ve tan mal eso que él trae puesto. Y empieza también como a marcar una tendencia. Pero bueno, de este maestro que te comento, él había sido como que, o sea, si le tienen que agradecer a alguien, me tienen que agradecer a mí, porque yo fui el primer maestro que él tuvo que lo fue guiando. Y ya cuando pasa toda la desgracia de Oscar Wilde, sí es así como que él es la única mancha entre todos mis alumnos. Y fue como que, güey, no te andabas alzando el cuello hace unos años por él y ya después ya sí fue como que no. O sea, pues sí, sí fue mi alumno, pero ese fue el peor alumno que tuve. Cuando siempre han dicho que Walt tenía una mente impresionante y brillante y que en el colegio en el que estuviera, o sea, él destacó muchísimo. Como dices tú, empezó ganando muchísimo, o sea, empezó ganando premios y todo de lo bueno que era escribiendo y en todo. Y tan era bueno que él desde el principio él vivió de sus poemas. Sí, sí, porque... Bueno, de sus poemas, de sus cuentos y de sus obras de teatro. Oscar Wilde tuvo pues lo máximo, así como que su esplendor, fueron muchas obras de teatro que él hizo y es uno de sus legados más importantes, las obras de teatro. Más allá que el retrato de Dorian Gray o sus cuentos, porque era un cuentista muy famoso también. Las obras de teatro es lo que más se le aplaude, bueno, sobre todo en Irlanda. Aquí pues sí, conocemos claro. Sí, realmente lo que más ha destacado de este lado ha sido su novela. Él en 1881, a los 27, revisa todos sus escritos y sus poemas y publica un libro titulado Poemas. Y él está así como que, es que todas mis esperanzas están puestas en ese libro.
él esperaba hacerse como que una gran reputación, así como que este va a ser el libro con el que voy a despuntar bien, o sea, con el que... Pero te digo algo chistoso de Oscar Wilde y que lo platicamos y lo vimos cuando estuvimos platicando La Mujer Justa, de Ajá, esta cuestión de la gente de dinero, la gente que nació en cuna de oro, que tiene este espíritu, o sea, se saben ser y como que hay algo en ellos que te das cuenta y dices, ah, esta persona es de dinero, o esta persona es fina, es de raza. No, pero, y eso le pasó a Oscar, a mi amigo Oscar. Eso le pasó a Oscar Wilde, porque él al principio, pues tampoco, o sea, sí, era pobre, pues, o sea, no era rico, después de que se muere el papá y él, despilfarrando en Italia y todo, pues no, o sea, no tenía mucho dinero que digamos, ya había publicado Points y todo, y ya había publicado otro libro, y hacía críticas literarias, críticas de arte, etcétera, pero no le daba el dinero para tener una vida de dandy, que era la que él tenía. Y aun cuando no tenía dinero, su estilo, su esencia, su saberse ser, le abrió las puertas de muchos salones snobs literarios en Londres. Y mira, ya para que digas salón literario snob y de Londres en esa época, pues sí era como que, porque claro. esta revanchita de cultura, esta revancha que se tenían Francia y Londres, en quién eran los que tenían más intelectuales y todo, pero siempre Londres ha sido más snob que Claro, Francia, por supuesto. y más clasistas y más racistas y más de todo. O sea, eso lo hemos visto en varias obras literarias, ¿no? Pero pues así le pasó a nuestro amigo Oscar Wilde, o sea, como él venía de una familia bien y siempre estuvieron en muy buenos colegios, yo creo que de los mejores colegios que había en Londres, en Inglaterra, pues simple y sencillamente él se desenvolvía con naturalidad en estos salones literarios y les abrían las puertas en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría, y con esos que les abrieron las puertas le dio para irse a Estados Unidos de gira. Sí, bueno, él estudia en Irlanda, en Ekaterinos. No, no tengo ni siquiera voy a hacer el intento por decirles cuál es la ciudad donde estudió primero, después en Dublín y ya después llega a Oxford. Pero bueno, no me dejaste terminar mi historia. ¿Dónde les iba a decir? Hicieron un tiraje de 750 ejemplares, que normalmente, como quiera, o sea, no eran poquitos, porque era caro publicar en ese entonces. Y se vendió de inmediato, hicieron 4 ediciones más y ya Oscar fue como que, ok, listo. Pero en esas fechas, esto fue en el 81. Antes de eso, no te pasé un dato romántico importante de él. ¿Sabes de quién estuvo enamorado por primera vez? Bueno, por primera vez que sí estuvo como que registrado, que fue de Florence Malcolm, que estando en Dublín se enamora de ella y ella se casa con Bram Stoker. Así que, mira, pues le fue bien porque luego iba a tener muchos conflictos con Oscar Wilde. Habrá que ver después la vida de Bram Stoker para ver cómo le fue a su esposa. Eh, Mira, la mujer hubiera quedado mejor soltera. No sé, algún otro lado. Pero pues, Sí, Wilde se indigna y le dice que jamás va a volver a Irlanda porque ella lo despreció. Es dramático. Drama queen total que andaba él. Vuelve en 2 ocasiones más solamente, pero pues sí se tomó un poco en serio esa amenaza. ah, Sí, ahí después se va a Londres y pues ahí conoce a Constance Lloyd, que sería su esposa, que era hija del que era uno de los consejeros de la reina. pero es que antes de eso se va a Estados Unidos. Antes Okay. de conocer de casarse y todo eso, él se va a Hace Estados la Unidos, gira. hace su gira de un año, se recorre todo Estados Unidos, pero aparte él era un rockstar. O sea, era así como que cuarto con champán, salía, Sí, se dio la vida le dio la vida de rey. salía de los teatros y la gente así como que, sí, recibió muchas críticas
por su comportamiento amanerado. Más allá de toda la exposición que él daba del arte, Así perdón, es. de la belleza por la belleza y toda su ideología de lo que debía de aportar el arte a la humanidad, él pues, era muy excéntrico para la época. Entonces, eso era una gran crítica, pero aunque sí tenía a los críticos, a sus detractores, también tenía un público muy fiel en todas partes de Estados Unidos y en algunos estados de Canadá. Entonces, él se va y disfruta totalmente esta gira, en donde quién sabe cuántas locuras hacía, pero él estaba muy contento y estaba muy feliz por el recibimiento y el trato que le habían dado en Estados Unidos. Ahí le habían pagado, no sé, como $1,000, así. Le han pagado un buen dinero por una obra de teatro y le dijo la millonaria, la mujer, y le dijo, bueno, cuando la termines y si me gusta, te pago 4,000 más. Y no le gustó, así que nada más se quedó con, con 1,000, pero aún así él recibió los tratos del mundo lo mejor posible, Sí. viajes, y dicen que ya así con sus abrigos de piel o con Su su... cabello largo, sus medias, sus pantalones muy locos. No nada más eso, o sea, su cabello largo y todo, pero perfectamente ondulado. O sea, es que Oscar tenía mucho de su mamá, porque su mamá era así como si fuera de estas actrices de teatro, todas, primera actriz de teatro, toda así súper diva y súper fifi, todas las cosas cool que puedes decir. ¿Sabes? Yo creo que lo deberías de poner aquí insertado, pero mucha gente va a decir que soy una loca, pero ¿sabes a quién le recordó? Ahora que estamos leyendo sobre Oscar Wilde, ¿a quién le recordó? A Terry Granchester, de Candy Candy. Eh, A ver, y espera. si te das cuenta, checa Terry Granchester y la mamá de Terry era una actriz de teatro y todo así, y eran así súper, no sé, tenían estos modos tan, ay, yo estuve muy enamorada de Terry Granchester durante mi niñez, y yo creo que todavía no lo he olvidado. Pero bueno, volviendo a Oscar Wilde, pues, incluso antes de casarse con Constance, se va a París. Y ese viaje a París es un punto de quiebre muy importante en su ideología y en su escritura y en todo lo que pensaba él. Ya eso de la belleza por la belleza lo olvida completamente y se fija más en el artista, en la esencia del artista. Y ahí toda esta personalidad que tenía locochona la exalta mucho más. Y es así como que yo. Pero ahí está padrísimo porque si en Londres él pudo conocer a muchos, a mucha gente de la literatura, del arte y todo eso, se va a París, ya, bueno, ahí sí conoce la creme de la creme del arte, o sea, porque ahí conoce a Víctor Hugo, conoce a Solá, conoce a Degas, conoce a... Según yo, o sea, mi idea es de que si conoció a Víctor Hugo, obviamente conoció a Dumitas, Seguramente, sí. porque eran super BFF ellos dos, entonces seguramente lo conoció. Entonces, a Verlaine también lo conoce, o sea, conoce a muchos grandes, más bien alcanza a conocer a grandes escritores y pintores de esa época, porque ya estaban viejitos, o sea, Víctor Hugo ya estaba viejito, ya todos estaban grandes, Sí. entonces apenas si los alcanzó a conocer. Bueno, Dumitas no, pero los demás sí, ya estaban grandes y ya estaba así como que un poquito más que se hubiera tardado en llegar a París y ya no los hubiera conocido. Pero ahí es donde cambia todo su pensamiento sobre el arte y posteriormente empieza a hacer escritos y libros con su nueva ideología y se inspira mucho en Baudelaire, en toda la ideología que tenía Baudelaire, en todo lo que decía en Las Flores del Mal, que el artista puede incluso hasta vender su alma con tal de crear, o sea,
el uso de opio, el uso, o sea, todo esto no importa lo más bajo que puedas caer siempre y cuando tú sigas creando tu arte, o sea, ya sea pintura, o ya sea libros, o música, o lo que sea, o sea, pero mientras que tú lo hagas, date, bueno, todavía no existe la cocaína, pero pues, fúmate todo el opio del mundo que quieras. Sí, lo que sea necesario para que siga. A ver. ¿En qué año vamos? Estoy un poco perdida. Estábamos en París y de ahí de París es que se casa con Constance. Sí. La pobre Constance. Apenas le hizo pasar Oscar Wilde. Sí, oye, en una de las dos ocasiones en que vuelve a Dublín es cuando le propone matrimonio a Constance. Los dos se encuentran allá y pues se casan, pero como la dote, por así decirlo, de Constance es decente, pues pueden llevar una vida bastante holgada, él puede vivir su vida tranquila como le gustaba, ¿no? Tienen dos hijos, Cyril, no estoy segura si se pronuncia así, que nace en 1885 y Vivian en 1886. Pero está muy loco esto. Vi que solamente uno de ellos tuvo hijos. Dices que no manches, imagínate ser tatara, nieto de Oscar Wilde. Mira, Bella, de estas personalidades es difícil que hasta o sea, de mucha gente de esa época importante que te gustaría seguirle el rastro a sus descendientes, es muy difícil que haya hasta ahorita, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque pues hubieron guerras, unos murieron jóvenes, otros no tuvieron hijos, otros Sí. eran homosexuales, estuvo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, el filtro estuvo muy cañón, o sea, muy, muy difícil tener descendencia de muchos de ellos. Sí, porque ya ves que, por ejemplo, a los de Julio Verne sí hay uno que sí todavía lo encuentras. O sea, si le buscas sí está uno de Julio Verne, pero de él solamente hay como que hasta el nieto. Hasta ahí llega la información que puedes encontrar de Wilde, ¿no? Ay, pues sí tiene sus hijos y él sigue publica sus cuentos. Oye, es que me siento muy mal porque no he comprado sus cuentos. Me acuerdo que leí, o sea, sí he leído uno que otro, pero no los he leído todos. Y siento mi cargo de conciencia ahora que está investigando sobre él. Dije, no puede ser posible. Pero bueno, pasemos al... ¿Qué vas a decir? Ya para esa época, cuando tiene a sus hijos y todo esto, ya se rumoreaba mucho sobre su vida, sobre su doble vida. Entonces, sí, ya la gente hablaba mucho de todas las cosas que hacía. Pues con toda la influencia de Baudelaire, porque para Oscar Wilde, con esta influencia parisina, pues para él el artista era superior a la naturaleza, superior a la vida misma. El artista estaba así como que en el top y era válido todo lo que hacía. Entonces, por eso él tenía esta vida desenfrenada, esta doble vida, ¿no? Hace los cuentos para sus hijos. Y aquí empieza un periodo muy enriquecedor, literalmente hablando, de Oscar Wilde. Hace los cuentos para sus hijos y de ahí 1890 es un año muy rico para él. Tiene lo que es ¿cómo se llama? El retrato de Dorian Gray que se publica, del que vamos a hablar más adelante. También tiene, no les voy a hablar ahorita del retrato de Dorian Gray. Y posteriormente lanza un libro que se llama Intenciones. En este libro, en el retrato de Dorian Gray hay muchas frases sobre el arte, la vida, etcétera, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de un cuadro y tienen unas frasecillas ahí como que muy, muy interesantes sobre el arte, sobre la literatura, sobre la pintura. Y en este libro de Intenciones, estas 2-3 frases que vemos en el retrato de Dorian Gray, las explica ya de una manera mucho más detallada. La relación entre el arte y la vida. Y tiene todo lo que veíamos, que
en un principio él decía, no, pues es que el hombre debe de regresar a la naturaleza porque ahí está la belleza arcaica es lo que hace la naturaleza, perdón, es lo que hace el arte, es lo que exalta el arte. En este libro critica completamente lo que es el naturalismo, critica completamente estos pensamientos del regreso hacia la naturaleza, es todo lo contrario y ya vemos una nueva faceta y una nueva ideología en la escritura de Oscar Wilde. Y pues bueno, ya de ahí conoce a Alfred Douglas. Y aquí empieza la parte terrible de Oscar Wilde, porque ya Oscar ya estaba grandecito. Y Alfred era un chamaco, era un niño. Entonces, primero pues era delito la sodomía. Y en Sí, segundo lugar, pues era un chico su papá era un aristócrata, o sea, no era cualquier persona, era una persona con poder, todo. Y desgraciadamente Alfred en todo esto bueno, algo que se me olvidó, también publicó Salomé, que es una de sus obras ay, teatrales sí, famosas. censurada en Francia. Sí, que fue censurada en Francia, pero es una de sus obras más brillantes, brillantes, esa es la palabra. Y pues bueno, Alfred tenía muchos problemas con su papá, y pues siempre era de dinero, que sí, de actitudes, que el papá quería que Alfred tuviera cierto desenvolvimiento en sociedad, siempre, llevara su vida por cierto rumbo, y Alfred pues decía, no, pues a mí vale todo, etc, etc, etc. Y el papá pues empieza a descubrir que tiene ahí unos que veres con Oscar Wilde, con un escritor, ¿no? Con un escritor extravagante, con un escritor amanerado, con un escritor que daba de mucho de qué hablar, y decide cortar o decide enfrentar entre comillas a Oscar Wilde y le manda una nota y una tarjetita que le decía sodomita. Y Oscar se pone histérico porque, ¿por qué? No sé. Uno, uno se pone neurótico porque le escribe mal sodomita. Bueno, para empezar, Para sí. empezar ahí, conociéndolos, a haber puesto de que nosotros no me quieras venir a insultar si me vas a insultar mal. Mira, más de eso, yo creo que fue porque se lo manda y Oscar así como que, ¿y cómo yo soy un hombre de familia, cómo me vas a venir con estas cosas? Soy yo, Oscar Wilde. Entonces, Así es. pues obviamente se enoja. Los amigos de Oscar Wilde le decían, Oscar, güey, o sea, güey, vete del país, o sea, vete un rato, vete de gira a otro lado, y Que las aguas se enfríen. deja que todo se tranquilice un poco y vete del país. Pero Oscar así como que, no, porque él me puso sodomita y él no tiene ninguna prueba de que yo lo sea. No, aparte, Alfred le estuvo picando mucho, así como que vas a dejar que mi papá te diga eso. O sea, le estuvo entre el carácter de, ¿cómo? Alfred no tenía nada que perder. Alfred lo que quería era joder al papá. Claro. Y la manera de joder al papá era de que Oscar se le fuera encima. Entonces Oscar lo que hizo fue que se le hizo fácil, aparte que sin dinero, sin recursos y todo, inicia un proceso legal en contra del papá de Alfred por difamación, y pues no tenía en cuenta de que pues nadie lo iba a apoyar y que la sociedad se le iba a venir encima. O sea, cuando se empieza a preguntar y a buscar testigos sobre el estilo de vida de Oscar Wilde, todo el mundo dice, no, pues es que sí se dice que es medio raro, sí se dice que es medio excéntrico. Claro. Yo lo he visto en los salones o en estas bares, ¿no? De opio que hay, clandestinos, y es una persona muy rara, etcétera, y pues se queda en la cárcel 2 años nuestro querido Oscar Sí, Wilde. esto pasa en 1895 y es cuando tiene ese enfrentamiento con el papá de Alfred. Y después es que el señor lo demanda ahora a él. Como que, sí, pues tómala. Y ahí es como dices tú, que lo meten a la cárcel. Y es cuando escribe la famosa carta de Profundis en 1897 y escribe también un poema que es la balada de la cárcel de Reading. Y pues triste, como dolido con los ingleses, con la sociedad inglesa, arruinado,
emocionalmente y a nivel literario está, o sea, se siente devastado. Abandona la prisión en mayo de 1897 y va, y como obviamente tenía que pasar, se va a Nápoles y posteriormente se encuentra ahí con Alfred Douglas. No puede ser de otra forma. Es como que, en serio, por favor, basta, basta. Se encuentran y Constance le prohíbe ver a sus hijos. Se cambian el nombre a Holland, pero nunca se divorcian. O sea, ella siguió casada con él, se cambiaron el nombre, le quita la tutela de los hijos, ella se queda con ellos y es como que, ¿saben qué? Volvemos a empezar. No, no puedo vivir con ese escándalo detrás de nosotros. Sí, ya después la familia de Douglas les dijo, ¿sabes qué? O sea, los empezaron a amenazar, horrible. Les cortaron los fondos a Douglas, que era con lo que vivían básicamente, porque aparte quedó ya todo ahí manchado por la sociedad. Y pues se separan finalmente. Y igual se va a París, que es ahí donde termina sus días. Se cambia, bueno, empieza a utilizar un nombre de Sebastián Melmoth. Y pues ahí ya, muere, tiene una otitis, es lo que supuestamente se dice, que murió de otitis, una enfermedad en el oído, una infección. Y es chistoso porque muere de lo que el papá lo pudo haber salvado. Sí, bueno, yo vi otra versión, no sé cuál sea la correcta. Yo vi que muere de meningitis, pero no se los puedo asegurar. Digo, la hermana murió de eso. Y en lo que yo leí, ella, ya saben, es que uno no puede estar seguro, muchachos, no vivimos en esa época. Pero un dato curioso sobre el tiempo que estuvieron Alfred y Oscar en Nápoles es que hay un escritor que también era periodista y era muy amigo de Oscar, que se llama Robert Sherard, que él dice que él estuvo tratando de ayudar a que Oscar y Constance se reconciliaran, pero le llegó una carta de Alfred Douglas diciéndole, ayuda a que ellos se reconcilien, haz que él me deje de hablar, que ya no seamos amigos y te cargue el payaso. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues él, ¿sabes qué? Pues era, al final, Alfred y su familia eran de poder y pues sí. Dijo, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho. Aquí corrió que aquí murió. Sí, y al final Oscar era cabezón, o sea, no entendía, allá va otra vez. Y cuando estuvo en París, como tú comentas, que se cambia el nombre, bueno, se pone su nombre falso, él termina viviendo en un cuarto humilde de París, enfermo, prácticamente estaba solo, y dicen que ahí escribió El señor y la señora Daventry, que es una comedia que le vendió a un amigo por 50 libras, y de repente ve que el amigo pues la pone en escena y empieza a tener muchísimo éxito y Oscar está así como que, güey, yo te la vendí súper barata, bríncale, o sea, no me diste nada, no es nada lo que me pagaste a comparación de lo que tú estás ganando, pero pues fue como que tú me la vendiste. Lo siento mucho, yo ya te pagué por esa obra, tú no me quisiste cobrar más, eso ya es cosa tuya. Y sí, como dices tú, pues muere solo, se dice que estuvo junto con un sacerdote irlandés que lo ayudó a convertirse al catolicismo. Eso es un mito que pues no se ha podido confirmar, pero dicen que él murió siendo católico, pero pues lo sentimos mucho, no se los podemos afirmar ni negar. Sí, desgraciadamente, pues Oscar Wilde tiene el final de muchos escritores, que muere pobre, alcohólico y solo. Problemas de salud y solo. Pero pues bueno, dejó varios legados. Algunas de estas obras teatrales, está El marido ideal, está El abanico de Lady Wintermere, está Salomé. La importancia de llamarse Ernesto. La importancia de llamarse Ernesto, está Salomé, que después de su muerte, el famoso compositor Richard Strauss fue el que se encargó de ponerle música, ambientación a esta obra de teatro.
Y pues bueno, sus obras fueron traducidas en diversos idiomas, el francés, el alemán y el italiano. Bueno, en esa época, pues que ya era mucho decir. Y pues bueno, finalmente nos deja este legado, ¿no? En estas obras se puede percibir todo lo que es el ingenio y la elegancia de la escritura o de la obra de Oscar Wilde. Así que, pues bueno, los que hayan nada más leído el retrato de Dorian Gray, hay muchísimo más de su trabajo. Sí, hay entre datos curiosos que estuve ahí buscando sobre él, bueno, el papá de Alfred Douglas fue el que sentó las bases del boxeo tal como lo conocemos ahora. Él hizo eso. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que he visto en otras partes es que dicen que Oscar Wilde era súper pachorrudo para darte la mano, que te saludaba y casi creo que la mano de gelatina, o sea, que era... Ay, pues obviamente. Sí, que así como bien, sí. ¿Cómo? Estás viendo y no ves cómo era, obviamente va a estar así como casi así de que toma mi dedito. Sí, y otra historia que hay, un amigo de él contó que él fue a cenar a casa de Wilde y que lo ve así como que medio como fastidiado, no sé, como raro, y que le pregunta que qué onda, que qué tenía, y él así como que es que, ¿sabes qué? Bueno, Wilde era súper perfeccionista y que él estaba en plan de que es que no me decidía si ponerle o no una coma a lo que estoy escribiendo. Entonces decidí que sí se le iba a poner, pero me tomó toda la mañana decidir si hacerlo o no. Entonces ya después se la puse, pero ya se la quité porque creo que no iba a ir. O sea, pero él estaba así de que fastidiado y cansado de no poder decidir si la coma era o no era correcta. Bueno, si debía o no debía poner la coma. ¿Qué más hay de datos curiosos sobre él? Creo que Yo creo que simple y sencillamente es que fue una persona que también era muy provocativa ante las críticas literarias, era muy provocativo porque se apasionaba mucho en la corriente artística en la que seguía en ese momento. Ajá, sí. Entonces él era muy provocativo, no nada más por eso, sino pues estamos viendo que se hicieron, también hasta él mismo se autocensuraba en cuanto a sus escrituras, pues lo vamos a ver más adelante con el retrato de Dorian Gray. Y pues bueno, y también tiene mucho, escribió algunas cosas sobre pensamiento político. Así que la verdad fue un escritor muy multifacético. No todos los escritores escriben teatro. Entonces, bueno, Oscar Wilde hacía críticas, ensayos, cuentos, una novela, teatro, poesía. Entonces, es Sí, un autor muy multifacético y rico en su obra. sí, además sus cuentos, no todos, es que sí son como distintos, son cuentos, pero no por el hecho de ser cuentos es que todos sean infantiles. Hay algunos que sí estaban enfocados como que más infantiles y siempre terminaban teniendo como que algún tipo de moraleja. Había algo ahí, algún tipo de mensaje, pero tiene otros cuentos que sí son más oscuros y que tal vez ahí es donde puedes notar las diferentes facetas en las que, o el movimiento literario en el que él está en ese momento, o las creencias que traía en ese momento, pero sí, no todos sus cuentos son, no puede, vaya, no nos confundamos al pensar que por ser cuentos todos son dirigidos a un público infantil, porque pues no es el caso. Y pues, ¿te parece que pasemos a hablar de el retrato de Dorian Gray? Ajá. En 1889, en una reunión en Inglaterra, estaba un editor de Estados Unidos que había venido a buscar nuevos escritos y coincide con Sir Arthur Conan Doyle y con Oscar Wilde. Este editor logra comprometer a Oscar Wilde a escribir un relato largo y pues de ahí vemos que sale el retrato de Dorian Gray. Pero este libro tuvo hay una versión original que son 13 capítulos, pero lo tocaron tantas personas que hay 4 versiones hasta que la última es la que todos conocemos con sus 20 capítulos normalitos.
pero todo el mundo le metió mano, todo el mundo ahí anduvo metiéndole mano a este libro. Y bueno, muchos, o la mayoría, supongo, que posiblemente saben de qué se trata el retrato de Dorian Gray. Dorian es un joven que está prácticamente inmaculado, él no sabe de maldad, no sabe de malicia, nada de eso. Conoce a un pintor llamado Basil y Basil lo ve y para él Dorian se vuelve pues su musa. Él empieza a pintar y cuando Dorian está ahí, sus pinturas siempre son mejores de lo que él esperaría. Y un día pinta, está junto a su amigo Lord Henry, un personaje súper controversial en el club de lectura, y Lord Henry empieza a platicar con él. Oye, Basil, ¿sabes qué? Como que he notado algo distinto en tu arte, ¿qué está pasando? Y ya Basil le explica que hay un joven que pues le ha despertado como su segundo aire en inspiración o algo así. Conoce Lord Henry a Dorian Gray y le empieza a hablar de la vida, le empieza a hablar de la belleza y le dice a Dorian prácticamente que nunca vas a ser más hermoso de lo que fuiste, de lo que eres en este momento, porque siempre estás envejeciendo. Y ese retrato, porque Basil pinta un retrato de Dorian, ese retrato va a quedar así tal cual, recordándote para siempre todo el esplendor de la belleza que tuviste en tu juventud. Y cuando tú estés viejo, arrugado, y le empieza a meter en la cabeza mil ideas, entonces Dorian pide que una súplica, una oración de que él no quiere envejecer, ¿por qué no daría él porque fuera el retrato el que envejeciera? Y a partir de aquí comienza la historia de Dorian Gray. ¿Tienes algo que decirse? Sí, estás como que sí, de hecho, la frase que dice es, daría mi alma por no envejecer. Y al decir daría mi alma es cuando pues, realmente dice, prefiero ser hermoso, prefiero ser bello, prefiero tener, que mis acciones no se reflejen, porque ese es el mensaje, que lo que yo haga no tenga consecuencias, no se reflejen, a ser como cualquier mortal. Entonces daría mi alma a cambio de todo esto. El retrato de Dorian Gray, como ya hemos visto, pues tiene sus bases o sus cimientos, sus inspiraciones en otras dos novelas. Una de ellas, pues bueno, es, como ya les dije, Charles Baudelaire, pero otra muy importante es una que se llama A Contrapelo o A Reboot. No, espérate, ¿cómo se dice? ¿Dónde escribe? Sí, A Reboot. Que de hecho se dice que esa es la novela, que hay un momento en el que Lord Henry le entrega un libro a Dorian Gray. Y se dicen que es este libro, el de este autor, Huysman, este libro que habla de un joven aristócrata que se aburre de la gente, que es un antihéroe, que está en contra de todo lo que es una novela que es la ruptura del naturalismo, etc. Entonces, que ese es el libro el que le entrega Lord Henry a Dorian Gray. Pero ¿qué vemos? O sea, más allá de lo que podamos ver en Dorian Gray, básicamente yo siento que en esta novela, en este libro, no hay spoilers. O sea, es un libro que tiene más de 100 años. Ya. Sí. Ya no hay spoiler en esta y se han hecho adaptaciones en todos los aspectos que pueden existir. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es una novela, pues se puede decir que es filosófica, porque vemos esta lucha entre la moral y el egoísmo, ¿no? Esta lucha entre, se dice que es entre lo que es moralmente aceptable y lo que tienes que hacer para tú tener placer sin importarte ninguna otra persona, bueno, es una filosofía, es una doctrina que se llama el hedonismo, que es lo que establece que la satisfacción es el fin superior y el fundamento sobre la vida, sobre cualquier otra cosa, ¿no? Y que puedes hacer lo que sea con tal de evitar el dolor. En realidad, pues bueno, sí vemos que Dorian Gray va cometiendo una serie de actos o una serie de comportamientos
que van en contra de toda moral, no le importa pasar por encima de otras personas que lo quieren o que lo aprecian, Así porque es. para él no, su única preocupación es su belleza y esta belleza que la va a utilizar para manipular a otras personas y para conseguir todo lo que él quiera. Entonces, a través de su belleza, o sea, con el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde va a convertir el símbolo del arte como, o sea, el arte va a ser como un espejo de las acciones del ser humano. De esta manera tiene un efecto estético donde del amor por la belleza física, el amor por lo superficial, y que esto pues va acompañado de una cuestión moral, ¿no? De la autoconciencia, de todas las repercusiones que van a tener en tu vida, ¿no? Entonces, Dorian Gray simboliza toda esta cuestión filosófica del ser humano, hasta qué punto estás dispuesto a llegar con tal de cumplir tus caprichos, con tal de cumplir tu satisfacción, tu placer. Y pues bueno, otra cosa que no sé si se aborde ya de una vez es que en el retrato de Dorian Gray vemos evidentemente unos toques homosexuales, que fue por esto también muy criticada la obra, por las situaciones homosexuales que se dan entre el amigo de Dorian Gray y pues Dorian Gray, evidentemente, por los sentimientos que guardaba por su amigo, etc. No sé Sí, si... sí, bueno, hay dos libros, el que tú comentas, que es que como que Wilde era de que medio te hago creer que es este libro, pero también puede que sea este otro, pero puede que realmente haya sido el primero que yo te dije. ¿Qué pasa con él? Que uno de estos libros es el que tú mencionabas. ¿Cómo fue tu forma de pronunciarlo? A contrapelo. Y el ¿Sabes? otro, Mi natal francés. sí, te pasan. Hay otro que se llama El Renacimiento, pero los dos tenían tapas amarillas. Es un libro que se menciona en la historia, que es un libro, solamente te dicen eso, no te dicen nada más. Pero el del Renacimiento es de un autor llamado Walter Pater, que era amigo de Oscar Wilde y se dice, ¿perdón? Fue su profesor. Sí, el que comentabas hace rato, y dicen que Wilde no quiso como que comprometerlo y por eso como que te dan distintas pistas, pero a la vez dicen de que también el de A Contrapelo es la esencia de Dorian, ¿no? Mucho, mucho de él. Entonces dicen como que es que como puede que sea uno, como puede que sea otro, pero sí tiene más peso el que comentas de A Contrapelo. Y pues la verdad es que fue un libro súper controversial y muy criticado en Inglaterra, porque ya saben que en esa época se las daban de megapuritanos, hacían una pachanga por abajo del agua, pero eran Bueno, súper... como en todas partes. No, creo que Sí, no es exclusivo de... sí, pero, o sea, ya ves que de repente como que así exageraban en muchas cosas. Y ay, la verdad es que yo tengo recuerdos muy bonitos de este libro porque les platicaba yo a las muchachas en el club de lectura que yo lo leí muy chica. Bueno, no muy chica, yo tenía como 15 y 16, pero la neta es que yo era súper ñoña y no era una persona muy despierta, que digamos. Entonces yo sí tuve que ir a preguntarle al que era mi profesor de literatura, ¿me pueden explicar por favor la relación entre Oscar y Basil? Porque como que yo siento unas vibras extrañas. Y ya ahí fue donde me hicieron mi aclaración. Pero en el libro hay una parte donde están perdónenme, entre Dorian y Basil, en que Dorian y Basil platican y Basil le explica lo que él significa. Basil le explica a Dorian cómo es que fue su vida desde que lo conoce, el significado y la importancia de Dorian en la vida del pintor. Pero esta versión que nos dan en los libros no es la versión original de que Oscar Wilde había escrito, porque pues ya lo traían entre ceja y ceja de que, oye, como que tú eres medio extraño.
y pues poner una declaración así como tal, como la que encontramos, pues no la pudo poner. Así que, como les digo, hubo 4 ediciones diferentes, hubo 4 versiones hasta que se llegó a la definitiva. Y pues disfrazan un poco el texto, pero aquí haciendo un pequeño comercial para Austral, les digo que en esta edición de Austral traen notas al pie de página y aquí viene la que era la conversación original o lo que Basil le comenta a Dorian originalmente en la que era la versión que Wilde hubiera tenido la intención de publicar. Pero como volviendo un poco a lo que comentas sobre el que hacer lo que sea necesario con tal de obtener tu propio placer. La verdad es que la historia, no sé, sí te hace pensar mucho en hasta dónde eres capaz de llegar con tal de conseguir lo que quieres, de disfrutar a tu antojo y sin consecuencias, porque pues prácticamente es lo que pasa en esta historia. También hay algo como que ese diablito que todo el tiempo te está aquí hablando de que visualícenlo con el diablito rojo aquí a un lado y el angelito del otro lado, de Lord Henry, es un personaje que o lo admiras o lo odias, no hay más. Y por admirarlo no quiero decir que digamos que es correcto lo que él dice o que sus ideas sean las correctas o que esté bien. No, pero es un personaje que con el que no quedas indiferente. Ahí las chicas en el club de lectura estaban así como que, ay, es que ese Lord Henry lo odio, no me gusta, me cae muy mal, y se sentía el odio que tenían por él, perdón, el odio que tenían por él, pero pues también es un personaje que marca mucho a Dorian y que en momentos cuando vemos como que Dorian está así de que, ok, quiero enderezar mi camino, pasa algo, llega Lord Henry, tienen alguna plática y ya se le borra el chip a Dorian de las cosas buenas que él tenía intenciones de hacer. Y creo que aunque sí culpamos mucho a Lord Henry, para mí es como que, pues sí, pero al final Dorian fue el que toma las decisiones y no sé hasta qué punto, no sé qué opinas tú, hasta qué punto podemos decir de qué tan maleable era Dorian Gray. No, mira, aquí hay algo que hay que anotar y es muy interesante. Si bien es cierto, o sea, Oscar Wilde deja ver que, primero que nada, vemos cómo paulatinamente Dorian Gray va perdiendo esta humanidad, esta conciencia, pues este tacto, este sentido de la moral. Sí. Y poco a poco, con cada acción que hace, se va volviendo un ser más ruin, más vil, pero al mismo tiempo va teniendo más miedo de que en algún momento tenga una consecuencia de sus actos, de que muera, de que pierda la belleza, etcétera, y de que deje de ser una persona influyente. Y otra cosa interesante que hay que apuntar es que en ningún momento nos dicen cómo fue el proceso. O sea, en ningún momento nos dicen cómo fue o sea, nos deja ver que hubo un pacto con el diablo, hubo un pacto con algún monstruo, con algún Demonio. ente paranormal o con alguna cuestión de esoterismo o lo que sea. En ningún momento nos habla si que hubo un pacto con un demonio, si hay una cuestión esotérica, tampoco nos aclara jamás si Lord Henry tenía conocimiento de esta situación y lo orilla a que él diga la frase mágica que es vendería mi alma por permanecer siempre así. Entonces, hay otra cosa, no nada más gana el poder o gana la habilidad o como le quieran llamar, de permanecer joven y que sea el retrato el que tenga estas consecuencias físicas de sus actos, de su bajeza, de su vileza, de sus actos inmorales o como le quieran llamar, sino que también adquiere un poder o una habilidad o un algo, hay algo ahí que adquiere después de esta situación, que es el que haga que las otras personas actúen a como quiera él, sin que las acciones de las otras personas, sin que las consecuencias que han tenido estas acciones, donde él persuadió a la gente, tenga una repercusión sobre el mismo Dorian Gray. Y que a través de esta seducción, que a través de esta belleza,
más bien que a través de esta belleza pueda seducir lo suficientemente a las personas para doblegar y para que hacer su voluntad, para que su voluntad sea cumplida, y se cumplan todos sus caprichos. Entonces aquí hay mucha relación entre la belleza, la juventud y entre las cuestiones negativas. Hay una relación entre lo bello y lo hermoso, lo perfecto, todo esto está asociado con algo negativo, ¿no? Y también pues empezamos a ver cómo conforme va creciendo esta admiración de la gente que está en torno a Dorian Gray, se va a desdibujar esta parte moral, se va a desdibujar esta parte humana que se refleja evidentemente, como todo el mundo sabe, en el cuadro, en el retrato que le hizo su amigo que está enamorado de Basil. Y pues aquí va a haber una cuestión sobre... Esto da ya para muchos estudios que la verdad leí algunas cosas, pero pues no domino el tema, así que la voy a pasar por alto. Porque lo voy a pasar ahí a que ustedes investiguen, pero sí se habla de una cuestión que es una paradoja entre el arte romántico o post-romántico en este punto del desdibujar la humanidad de Dorian Gray, que va en contra, ¿no? de todas estas corrientes. Y pues bueno, es así como Oscar Wilde hace una obra que lo llevó a la inmortalidad, o al menos hasta ahorita la inmortalidad, y su obra más famosa a nivel mundial, a pesar de que, pues, como ya dijimos, su brillantez, su elegancia de su escritura, etcétera, se ven reflejadas en sus obras teatrales, pero es con el retrato de Dorian Gray que Oscar Wilde pasa a la eternidad y nos habla de estos temas que es la moral, la belleza, esta corriente que les hablaba, el hedonismo, el poder, la influencia de las personas, la juventud, el arte, la pérdida de la humanidad de los seres humanos y un montón de temas muy interesantes que nos hacen analizar y que nos hacen pensar hasta qué punto estás tú dispuesto a llegar por ser como Dorian Gray. No, o sea, para conservar tu belleza, para conservar al menos físicamente un poder que te haga que las otras personas hagan lo que tú quieres. Este poder de manipulación, este poder de control, pero sin que tú tengas una consecuencia sobre todos estos actos. O sea, no tener la conciencia de que lo que estás haciendo está afectando a otras personas, estás hiriendo a otras personas. Y nada de esto se va a ver reflejado en ti, nada de eso te va a tocar a ti, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cuestiones de trasfondo de Dorian Gray, más allá de que si Basil era homosexual o si sí, claro. había... Porque pues no es el tema. O sea, sí, en su momento fue un disruptor muy fuerte y no te lo esperas, pero a final de cuentas, yo creo que lo importante es el trasfondo filosófico que tiene la novela. Claro, porque uno puede decir, es que si a mí me pasara lo que a él, o sea, yo no andaría haciendo cosas malas. Eso queremos pensar, o es lo que uno quisiera creer, pero realmente, o sea, tener ese, por decirlo, ese don que tuvo Dorian Gray, sí te hace dudar muchísimo, por más que tú quieras decir que no, güey, yo no haría nada malo. Pues no sabemos. ¿Sabes a qué lo podemos transformar? A lo mejor a estas influencias de poder y de no tener consecuencias de tus actos, hasta inclusive empresarios o políticos o artistas o gente que es más bien el uso que le das al poder que tiene. Así es, exactamente. Entonces, sí. Otro de los personajes, bueno, ya les comenté de Lord Henry, pero es que la verdad es que para mí es un personaje fascinante por todos sus comentarios, todas sus citas. Les juro que yo lo estaba leyendo y tengo la mitad del libro marcado por las frases que él decía. Hay algo con él que es muy curioso,
que vemos mucho que siempre está influyendo de un modo muy cínico en Dorian, todos sus comentarios, así como que, ay, que te valga la vida, ay, X, o sea, tú disfruta, sus comentarios siempre muy, muy fríos, pero notamos que todo el tiempo a Lord Henry le hacen comentarios como que, pues tú dices esas cosas, pero tú no haces nada de eso. O sea, puedes dar misa si quieres, pero de todo esto que nos has platicado, tú vives una vida normal, estás casado, que sí tiene ciertos giros ya al final de la novela, ¿no? Pero sí es como que él nada más disfrutaba de estar viendo a Dorian, no sé, o si sería algo como que estás haciendo todo lo que yo no me atreví a hacer. Y de esta novela es que viene una de las frases más famosas que podemos encontrar también en la literatura, que es... Sí, bueno, todo esto que estás mencionando sobre las actitudes de Lord Henry son las actitudes que podemos ver en el personaje de Cézanne a contrapelo. Que es un personaje que pues todo se le parece, todo se les hace poca cosa, todo se le hace predecible, todo se le hace aburrido, y llega a ser un personaje muy mezquino. O sea, entonces todas estas influencias que tenía Lord Henry sobre, se puede decir sobre, o todas estas semillas que va sembrando Lord Henry, se pueden ver también en esta novela de A Contrapelo con el personaje de Cézanne. También la pueden leer, muchachos, por favor. Sí, por favor. La frase que les comento es, y me acordé porque no recuerdo quién de las chicas fue la que dijo que, ya sé de dónde viene esa frase, que es, para ti representa todos los pecados que nunca has tenido el valor de cometer. Pero aquí yo pienso, ¿quién representa para quién eso? Porque realmente, ponemos lo mismo, o sea, Lord Henry, pues no, al menos no nos deja, digo, es más notorio la cantidad de veces que le dicen como que, ay, tú nada más opinas eso, pero de dientes para afuera, güey. O sea, sí, es como el típico amigo de la escuela que te dice, vamos a hacer esto, y en la primera que ya ves que las consecuencias sale corriendo y te deja a ti con la piedra en la mano. Hay una parte que no la voy a decir así como tal, porque no los quiero spoilear. Digo, yo sé, bueno, a ver, este es un spoiler, brínquense, ahorita les digo. No hay spoiler, o sea, ya es una novela de 1890, o sea, ya es así como sí, que... pero la vez pasada, Elena y yo leímos un libro donde nos spoilearon el final de Jane Eyre y nos sentimos muy enojadas. Ay, pues, ¿para qué no lo leíste? Porque lo leímos como 2 semanas o 3 semanas antes de que leyéramos juntas Jane Eyre. Muy mal. Un momento muy molesto, por eso odio a esa autora. Aparte habías visto la película de Jane Eyre, ¿no? Sí, pero no lo había leído. Bueno, X, bueno, les voy a decir, Dorian, pues se supone que ya lo leyeron con nosotras. Dorian, Así es. Sí, Dorian mata a Basil y después pasa el tiempo y Dorian le cuenta a Lord Henry que él mató a Basil. ¿Qué harían si yo te dijera que yo maté a Basil? Y Lord Henry así como que, ay, Dorian, tú tan bonito, tan hermoso, tan guapo, tan bueno, tan perfecto. Obviamente tú no podrías haber hecho algo así, por favor, claro que no. Mira, es el poder que ejercía sobre la gente. Eres como un ángel caído del cielo. No, nada más estamos hablando, no nada más, por eso se lo digo, no nada más estamos hablando de una persona que no envejece y que se empieza a volver mala, sino es una persona que tiene un poder sobre o sea, su belleza se llega a convertir en un poder de manipulación y en un poder que la gente no le va a hacer nada, porque Dorian Gray es un hombre guapo y un hombre tan guapo no puede ser malo. O sea, imagínate, o sea, es el meollo del asunto. Aquí es un poco como que se rompe donde puede Oscar Wilde como que romper el estereotipo de si eres malo tienes que ser feo, sí, o un monstruo. Que sí, que en el retrato vemos todas las muestras de la maldad de Dorian, pero, o sea, es como que no te dejes engañar por lo que estás viendo, o sea, las apariencias claramente engañaban con Dorian Gray. Entonces, vemos a Lord Henry que eres así como que, no, güey, o sea, ni de broma, tú hiciste algo así. Pero llega un punto en el que piensas,
¿De verdad no le creíste? Porque para esto, en ese momento de la historia, ya a donde fuera que Dorian Gray entrara, ya era como que había gente que se levantaba y se salía. O sea, era como que ya llegó este güey apestado, yo me voy. Gente también importante, porque al final, por más guapo que Dorian fuera, él no tenía un título o un peso importante como había otras personalidades que sí lo tenían, y esas personalidades importantes era que, ¿sabes qué? Ya llegó este güey, yo ya me voy. Ahí se quedan con este apestado. Y se iban. ¿Por qué? Porque corrompió a tantas personas, a tantos hombres, a tantas jovencitas, a tantos muchachos, que las familias de ellos era como que, es que él es el culpable. Pero, o sea, no, o sea, sé que él es la mala influencia. Y ya llega un punto en el que sí es como que, güey, no puedo creer que tú, por más amigo que seas de Dorian, o sea, Lord Henry, no hayas escuchado los 800,000 chismes que hay por ahí sobre él. Porque incluso hay un momento en el que vemos que está el hermano de la chica que se enamoró de Dorian, y él platica con unas prostitutas y ellas les dicen de que yo estoy aquí por culpa de él. Yo no era una mujer de la calle. Yo estoy aquí por lo que él me hizo. Y ponle tú que no lo hizo solamente él, están las dos personas, pero vaya, su influencia, como tú has dicho, todo el poder que tenía sobre los demás, ese verlo y decir, es que él es un ser tan perfecto que es imposible que haga algo malo. Entonces te hace dudar de si Lord Henry de verdad no le creyó a Dorian Gray que él hubiera matado a Basil, o si fue como que, jajaja, ja, ja, ay no hombre, estás loco, nos vemos después, adiós, no vuelvo a estar en privado contigo. Y pues yo les digo que tienen que, o sea, si no lo han leído, tienen que leerlo y decirnos qué les parece Lord Henry, porque es todo, para mí es todo un personaje, es uno de esos personajes de la literatura que siento que no te olvides de él jamás. Lo dije antes y se los vuelvo a decir ahora, para mí es ese tipo de personajes, porque así, por más, o sea, bueno, al menos en mi caso, yo leí a Dorian Gray como a los 15, 16, y el personaje que siempre viene a mi mente cuando pienso en el retrato de Dorian Gray, aunque Dorian esté en el título, para mí es Lord Henry. Porque siento que él es el que empieza a moverle los hilos, el que está haciendo todo lo que está pasando, y simplemente es el güey que avienta la granada y ve explotar el mundo y se sienta nada más a disfrutar el momento. Y este libro yo lo leí cuando estaba en tercero de secundaria y me acuerdo perfectamente hasta del libro, o sea, físicamente cómo era, todo eso, ¿no? Y pues nada, sí me acordaba, obviamente sí me acordaba de la trama, si sabía de qué iba, si sabía cómo terminaba, etcétera, o sea, sabía qué onda, pero obviamente el releerlo me da una visión de lo que acabo de decir, que no lo he visto obviamente a mis 14 años. O sea, claro. 15 años, algo así, pero no lo había visualizado yo en ese momento, o sea, ya para mí en ese momento fue un tipo que se volvió malo y que vendió su alma al diablo y la pintura envejeció por él, punto final. Pero sí. pues bueno. Sí, si acaso llegas a percibir la influencia de Lord Henry y a notar esas cositas que hay en Basil, que al final, o sea, como que Wilde te lo pone de que, o sea, estuve enamorado de él y ¿cuál fue el problema? O sea, X, o sea, no pasaba nada porque él estuviera así enamorado pero, ay, es que ese Dorian era bien pinche. O sea, era un ser muy, muy malvado. Y platicábamos también que en algunas adaptaciones, no precisamente de este libro, pero sí en algunos programas, en películas o en alguna serie donde se llega a hacer mención de Dorian Gray, lo ponen como un ser sumamente retorcido, una persona, un demonio prácticamente, lo plantean como si fuera un demonio, porque casi que eso era, o sea, hay momentos donde dices de que, ay, como que igual y sí pudo haberse salvado. Incluso al final lo comentábamos, que Dorian destruye el cuadro, y el debate que teníamos en el club de lectura era, o sea, al momento de que Dorian destruye el cuadro, él muere y se invierten los papeles de nuevo, la pintura vuelve a estar Dorian Gray y ya el que encuentra en el piso es el Dorian carcomido, viejito, o sea, así de que dice, de que ya es cero belleza, que solamente lo reconocen por la sortija que él tiene. Y aquí el dilema con las muchachas era,
él estaba consciente de que al destruir la pintura acababa con su vida, una especie de suicidio, o fue, me quiero deshacer de la pintura, quiero destruirla para que nunca haya una prueba de lo que yo hice, de la maldad que hay en mí y de todo lo malo de toda la corrupción que había en Dorian Gray. Para mí me quería lavar las manos, quería destruir esto y quitármelo de encima. Y seguir con mi mundo de el rey del mal. Para mí así es. Pero ese es algo muy abierto que pueden opinar cualquier cosa y siento que solo va a opinar contrario a mí porque la veo así como que... Sí, no, para mí fue un arranque de desesperación porque él incluso se pone, o sea, sé que si confieso mis cosas, o sea, confieso lo que he hecho, se me van a redimir, ¿no? O sea, como que borrón y cuenta nueva, pero no está dispuesto a eso. Entonces, en esa desesperación, o sea, como que fue un ataque así de ¡ah! ¡Ah! Sus 5 minutos, Britney. Sí, te rapó el pelo. En ese momento de desesperación, o sea, lo que agarró fue y destruyó el cuadro con coraje, como decir, es tu culpa, pero no por decir, bueno, si lo mato, me mato yo. Pues no, o igual Sí, sí, fue un tema que dio mucho de qué hablar en el episodio, en el club de lectura, en la última sesión que tuvimos, y Laura fue la única que dijo así como que sí, o sea, yo sí siento que ya quería acabar con todo lo que traía. Laura, gracias por darle ese voto de confianza a Dorian, porque no todo el mundo se lo da. ¿Qué más tenemos que decir sobre este libro? Pues nada, que lo lean a pesar de que ya básicamente les hicimos el audiolibro con análisis incluido. Para mí lo que me deja el retrato de Dorian Gray es un retrato en realidad de lo que fue la burguesía en ese tiempo, pero de una manera sátira. Yo creo que Oscar Wilde quiso representar la burla que a veces también era ese tipo de clase social. La verdad me quedo con muchas frases sobre la belleza, sobre el arte, a pesar de que no es mi libro favorito de Oscar Wilde, la verdad puedo rescatar como siempre su prosa, su pluma y bueno, no lo recomendaría totalmente, pero creo que está bien hecho, está bien escrito y es todo. Este libro a mí me gustó mucho, el final sí me pareció un poco anticlimático, porque yo esperaba que fuera como mucho más impresionante, más explosivo el final cuando se destruye el cuadro, pero sin embargo fue como muy, bueno, él apuñala el cuadro y ya, se murió y ya. Entonces, pues por ese lado sí me quedé un poquito así como de, bueno, pero de ahí en fuera, bueno, me pareció sumamente interesante toda la dualidad del bien y el mal que el libro plantea durante todo el libro. Toda esa lucha interna que tiene Dorian de a veces decir, no, es que yo sí quiero ser bueno y lo voy a intentar, pero no puede al mismo tiempo y sigue siendo malo y cada vez es más malo. Y toda esa parte de la corrupción del alma, de cómo algo tan sencillo como la vanidad puede corromper a tal grado a una persona, me parece sumamente interesante, me pareció sumamente impresionante la manera en que el autor nos lo plantea. La verdad es que a mi libro me gustó mucho, me quedo mucho con eso de toda esa lucha interna que tiene el personaje principal durante tanto tiempo, hasta al final decir, ya no puedo más, ya no quiero ver más pruebas de todo lo malo que yo he hecho en mi vida, ya estoy harto y hasta aquí va a llegar esto. Eso me pareció a mí muy interesante, cómo él quiere deshacerse de todo lo que le recuerde, todo lo malo que él ha hecho. Eso fue algo que a mí me queda y bueno, me gustó mucho el libro, lo disfruté mucho, me pareció una muy buena elección que hubiéramos leído este libro y me encantó, la verdad. Muy buen libro. El retrato de Dorian Gray me pareció un libro con unas ideas súper interesantes en torno a el sentimiento de culpa
y el desarrollo de la conciencia de nuestros actos y hacia dónde nos puede llevar a las personas el desarrollo de esta conciencia. Yo creo que estas ideas, junto con la polémica que generó el personaje de Lord Henry y esta discusión con las chicas del club de lectura, hizo que leer el libro clásico de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, haya sido para mí una excelente experiencia. Gracias a las chicas de Lector a Lector por haberlo propuesto. Como ha sido en los meses anteriores y como está siendo en este mes de agosto, el leer en conjunto con ellas me ha encantado, así que bueno, les recomiendo unirse y es todo. El retrato de Dorian Gray es un libro que ya había leído hace algunos años. El leerlo ahora, en este momento, con otros ojos, me dio la oportunidad de encontrar un panorama distinto, fijarme en otras cuestiones de la historia y ver a los personajes desde otra perspectiva. Es lo que sucede siempre con los clásicos. Ahora tuve la oportunidad de ver cómo muchas veces nos perdemos en la superficialidad de agradar a los otros a través de elementos externos, y al ser objeto de su deseo estamos aceptando que sean dueños de nosotros. Confundimos las opiniones de los demás y las tomamos como algo sincero o, en el peor de los casos, valioso, perdiendo de vista que las opiniones de los demás refieren más a ellos que a nosotros. El personaje de Lord Henry representa la banalidad máxima de opinar de todo y de todos, solo por el único gusto de quejarse. Durante toda la obra estaba esperando que su personaje se desarrollara, que tuviera alguna trama o situación que lo hicieran colocarse al centro de la novela. Pero bueno, Oscar Wilde nos lo muestra solo como una crítica de la sociedad inglesa de ese tiempo, muy temerarios y osados para hablar, pero reprimidos y cobardes para actuar. Lord Henry siempre estaba ávido de tratar de dirigir a su antojo a las personas. Las tentaba con sinuosa y vacía retórica, pero él nunca se atrevía a actuar. Y fue en ese momento que un joven e inexperto Dorian Gray, ingenuamente seducido por sus formas, cayó por voluntad propia a los placeres, horrores y maravillosas seducciones que lo llevaron a corromper su alma. Esa alma que en algún momento fue buena y pura, se vio mancillada por la larga lista de acciones y pecados que hizo en contra de ella y del alma de algunos que tuvieron el infortunio de cruzarse en su camino. El final de la obra al principio me dejó insatisfecha, pero después, al pensarlo, llegué a la conclusión que un alma tan corrompida y tan ávida de reconocimiento merecía ese final, morir en el anonimato. Como dice la obra, hasta que examinaron las sortijas, no supieron quién era el hombre que yacía muerto. Gracias. ¿Cuál va a ser la palabra de esta semana? Sol, eres increíblemente cool. La semana pasada que entré a responder los comentarios, vi que te habían puesto, Sol, eres genial. Y yo dije, está bien, déjame le doy like. Y luego creo que tú sí ya le habías comentado, pero lo dije, ay, es porque era la palabra secreta que habíamos dicho. Esta semana va a ser, Sol, eres increíblemente cool. Ya saben, hay pocas personas que están contestando y están comentando la frase de la semana. Así que Sí. entre las personas comenten y ustedes sí comenten, tienen más posibilidades de ganarse un pequeño regalo que les vamos a hacer. Oye, se me había olvidado decirte, ahorita que terminamos de hablar sobre la vida de Oscar Wilde, que Alfred Douglas, ay, es que yo terminé odiándolo. Se me hacía como que un niño así súper mimado, así todo. Sí, este güey estuvo envuelto, me acordé así de repente ahorita, estuvo envuelto en tantos escándalos y tuvo tantas demandas
que en una de esas lo metieron a la cárcel y el muy idiota escribió como una especie de parodia de Profundis. Es un maldito. Casi que burlándose de lo que Oscar Wilde había escrito. Fue como que él te quería. O sea, ¿qué pasa contigo? Te juro que sí me sentí muy indignada cuando lo leí, cuando descubrí que este güey había escrito y aparte hizo un montón de biografías, hizo varias biografías sobre Wilde. Ay, es un asqueroso. Sí, nefasto. Pero sí, escribió una especie de parodia, sátira de Profundis. Bastardo. Terrible persona. Él es el verdadero Oscar Wilde. No, él es el verdadero Dorian Gray. Sí, ándale. Tuvimos invitado especial en el episodio de hoy. Bruno. Oye, bueno, pues creo que ya terminamos por hoy y nos vemos la próxima semana. Bye.